Saludos, buenos días, que Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Estamos muy felices de poder regresar a compartir otro estudio más para este año bíblico que hemos estado haciendo en participación con nuestros hermanos Castelblanco y otros más. Así que les envío un saludo a todos y como siempre es un privilegio y un honor poder compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 22 del libro de Deuteronomio y hemos titulado este estudio Misericordia, Pureza y Orden Social, los beneficios de organización. Este capítulo es un capítulo donde vemos el orden que Dios entrega al pueblo de Dios para su beneficio, cómo es que tiene aplicaciones para nosotros hoy en día y al mismo tiempo algunos consejos que vamos a estar extrayendo desde las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar el estudio vamos a tener unas palabras de oración y entonces comenzaremos para leer la palabra de Dios con respecto a este capítulo de Deuteronomio capítulo 22. Así que vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das y por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Pedimos la bendición de tu Santo Espíritu, que pueda morar en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que podamos nosotros recibir tu palabra, y que podamos nosotros entenderla, y que sea de gran bendición para la edificación espiritual. Te pedimos estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estudiar este capítulo, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que se reúnen las leyes de misericordia, pureza y justicia social, y cómo es que cada precepto apunta a principios eternos que revelan el carácter de Dios y de su Hijo con respecto al plan para preservar la santidad de su pueblo. En el caso de Israel era en el desierto, pero en nuestro caso es para la preparación de nuestras vidas para el cielo, ¿verdad? Así que vamos a empezar con los primeros 4 versículos. Aquí vemos nosotros que tiene que ver con la responsabilidad con las cosas ajenas y dice la palabra de Dios: si vieres extraviado al buey de tu hermano o a su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás y en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo hará con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú lo hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él y de él le ayudarás a levantarlo. Así que estamos aquí viendo claramente la importancia de la responsabilidad del mandato, la ley de Dios que nos da a nosotros de ayudar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, aquellos que nos rodean en sus necesidades, sin importar las diferencias que existan o que hayan. El extender la mano para ayudar a una persona con las necesidades básicas no es solamente lo correcto o lo cristianamente correcto que se debe hacer, es un mandato de Dios, es lo que Dios nos está enviando a nosotros a través de su palabra. Y es interesante que aquí vemos nosotros entonces este principio que enseña que Dios está enseñando responsabilidad hacia lo que pertenece al prójimo. No es opcional mirar hacia otro lado, sino deber devolver, restaurar y ayudar. Ahora, ojo, la ayuda tiene que ver con lo que le pertenece al hermano o también se puede interpretar con la necesidad física directamente de un hermano. Por ejemplo, zapatos, vestidos, comida. Esto es lo que Cristo menciona en el Nuevo Testamento, cuando Él le dice a los discípulos que llegará el momento donde Él les dirá gracias por alimentarme o gracias por darme zapatos o gracias por vestirme. Dirán, Señor, ¿cuándo hemos hecho estas cosas contra ti? Dice, cuando tú se lo hagas a uno de estos pequeños, a uno de tus hermanos, me lo estás haciendo a mí. Este es el punto de principio donde Cristo saca esa enseñanza en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la aplicación para nuestro tiempo? Bueno, el amor fraternal no se queda en palabras, sino en acciones concretas. Cristo lo resumió, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo capítulo 7, versículo 12. Esto que Cristo menciona comúnmente en el mundo se conoce como
la regla de oro, ¿verdad? Haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo mismo. Vamos a leer ahora el versículo 5. Esto tiene que ver con la identidad y la vestimenta. Dice el versículo 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Aquí vemos el principio que Dios ordena distinguir claramente la identidad de varón y mujer. La confusión de géneros es una rebelión contra el orden divino. Y hoy en día estamos viendo que muchas de las vestimentas que se venden en las tiendas o muchas de las cosas que se venden para el uso de hombres y de mujeres, muchas veces viene escondido de lo que le dicen unisexo, ¿verdad? Que da igual si le usa el hombre o la mujer. Hermanos, esto no es correcto. Debe haber una clara distinción entre lo que es para el hombre y lo que es para la mujer. En aquel tiempo casi todos se vestían de la misma manera, queriendo decir que eran no sé cómo se dirían en sus países, nosotros le decimos sayas o vestidos, ¿verdad? Pero obviamente había una gran distinción entre lo que era un vestido de mujer y lo que era en este caso la vestimenta del hombre. Y se podía distinguir claramente lo que era del hombre y la mujer. Lo mismo sucede hoy en día, por ejemplo, con ciertos abrigos o chaquetas que sabemos que son contra el frío y aunque tienen un prototipo más o menos parecido, el corte o en la forma en que están hechos distingue claramente que es para varón o hembra, al igual que los pantalones. Vemos nosotros que hay pantalones que son específicamente de hombres y hay pantalones que son específicamente para mujeres. En el caso de los países donde las mujeres tienen que usar pantalones por el trabajo que hacen o en este caso las temperaturas. El hecho es que vemos nosotros una gran diferencia entre lo que es de varón y lo que es de hembra. Por ejemplo, si nosotros vamos a países como el norte de Inglaterra o en Escocia, yo tuve una amistad que era escocés, ellos para sus eventos especiales, ellos usan sayas, ¿verdad? Ellos tienen unas sayas que son solamente usadas por hombres, no son usadas por mujeres. Y aunque las mujeres usan sayas en su cultura, las sayas que estos hombres usan, esta vestimenta especial, declara fácilmente que hay una gran separación entre lo que es masculino y lo que es femenino. Esto es importante, hermano, porque hoy en día tenemos una aplicación con este versículo y es que eh, este principio cobra relevancia frente a la ideología de género que se está levantando hoy en las escuelas e incluso hasta dentro de las iglesias. Y Dios quiere que su pueblo refleje la diferencia y complementariedad entre hombre y mujer como fue establecido en la creación, ¿verdad? Vemos nosotros que siempre hay consejos en la Biblia con respecto a la apariencia del hombre y a la apariencia de la mujer. Y lo que es de bendición o lo que es gloria para uno, no lo es para el otro. En el caso, por ejemplo, del corte de cabello, que no tiene que ver con vestimenta, pero tiene que ver con la apariencia. En el tiempo de los hebreos, tener el pelo largo no era nada diferente a lo que era comúnmente aceptado en su sociedad. Hoy en día es un poco diferente, ¿verdad? Hoy en día, de acuerdo a las culturas, esto puede cambiar drásticamente. Y lo importante y lo esencial es que siempre se vea que se está respetando la diferencia entre el hombre y la mujer, así como Dios los creó. Más adelante estaremos viendo también una cita de la inspiración con respecto a este versículo. Pero bueno, avanzamos ahora hacia el versículo 6 y hacia el versículo 7. Aquí estamos viendo nosotros la misericordia hacia los animales. Vamos a leer los versículos y entonces les voy a compartir lo que tengo en mente. Dice la palabra de Dios: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Principio: vemos nosotros que aquí Dios está compartiendo palabras que son de compasión. Es un Dios compasivo, incluso con los animales. Él enseña a su pueblo a no destruir la fuente de vida. Se entiende y se entendía que por una necesidad se podía ahora comer, ¿verdad?, ciertos alimentos, pero siempre con cierto nivel de respeto. Al igual que cuando se iban a matar a los animales, habían ciertas leyes con respecto a esto. No podías hacer que el animal sufriera ni que estuviera por tanto tiempo sufriendo. Había asegurarse que se desangrara completamente el animal, enterrar lo que sobraba del animal o quemarlo para que no quedara restos que podían hasta dañar la salud del hombre. O sea,
Dios siempre ha sido un Dios de orden, y la aplicación que vemos para hoy en día es que se hace el llamado a que Dios respeta la creación y muestra, nosotros tenemos que respetar a la creación, y el que respeta la creación muestra reverencia hacia el Creador, porque este es el mandato del Creador. Cristo declaró en Mateo 10, versículo 29, ni un pajarillo cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Así que Dios cuida detrás de su creación y siempre está al tanto de las cosas que suceden, y cuando vayamos nosotros a lidiar con las cosas, con las cosas de la creación de Dios, siempre es bueno entender los principios de compasión que nuestro Creador nos ha invitado, o nos ha ordenado, mejor dicho. Ahora vamos a ver el versículo 8. Aquí en el versículo 8 lo que pude destacar fue la responsabilidad en la construcción. Dice la palabra de Dios: cuando edifiques casa nueva, harás prétil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Así que lo que yo más o menos encuentro cuando estoy leyendo este versículo es que veo precaución y responsabilidad. Y no solamente considero que este consejo se aplica cuando estás construyendo, sino a cualquier aspecto de tu vida. Cuando estamos conduciendo nuestros vehículos, cuando estamos haciendo trabajos en nuestro huerto, cuando estamos nosotros arreglando ciertas cosas en nuestros hogares, debemos de nosotros ser practicantes de la precaución, o vivir con precaución y sentido de responsabilidad. Dios pide prevenir accidentes y cuidar la vida del prójimo a todo instante. La aplicación para en este tiempo, una vez más, el trabajo, en la iglesia, en el hogar, debemos de evitar riesgos innecesarios. Amar al prójimo también significa protegerlo de peligro. Seguimos avanzando con los versículos 9 y 11. Aquí estamos viendo nosotros el llamado de lo que se consideraría la separación de lo santo y de lo profano. Dice la palabra de Dios: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con un asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y sabes que esto es interesante. Mi padre Eugenio tuvo un tema hace un tiempo atrás, casi 2 años, con respecto al pan de Ezequiel, que muchos no entienden correctamente lo que está siendo puesto ahí, pero el pan de Ezequiel no es una bendición, en realidad es una mezcla de semillas, y la mezcla de semillas para Dios tiene que ver con profanando lo santo, ¿verdad? Por eso es que dice que no sembrarás tu viña con semillas diversas, o sea, siempre se tiene que quedar las cosas por lo que son. Hoy en día no se entiende la bendición que hay en seguir este orden que Dios ha establecido, porque estamos tan adaptados a profanar las cosas que Dios manda y a entremezclar las cosas. Hermanos, nosotros siempre estamos llamados a mantener un orden, así como en la vestimenta de los hombres y de las mujeres, también tiene que ver con la práctica que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y prácticamente dice que no ararás con buey y con un asno juntamente. El buey tenía una obra, un trabajo que hacer, y el asno tenía otra. Y esto lo que quiere decir es que no puedes coger a uno para ponerlo a hacer el mismo trabajo que otro, o viceversa. Y muchas veces queremos lograr hacer eso con nuestras vidas espiritualmente, pero no debemos. Lo que es para el uso de Dios debiera de estar dedicado para el uso de Dios plenamente, aunque tú puedes poner tus cosas personales para el uso de Dios, pero para Dios siempre se debe de separar cosas que son dedicadas a Él y no profanar lo que es santo. Vemos nosotros entonces que el principio es que Dios ilustra la necesidad de pureza y separación. No se mezclan semillas, animales de distinto yugo, ni tejidos opuestos. Y la aplicación para nuestro tiempo creo que se encuentra en 2 Corintios 6:14. Esto nos apunta al principio de no mezclar lo santo con lo profano, ni unirnos en yugo en desigual, donde vemos el consejo de Pablo. Dios llama a su pueblo a una vida sin compromisos con el mundo, ni estar en compromisos con cosas que van en contra de su palabra o de sus principios, o en este caso de sus mandatos. El versículo 12 nos habla de los flecos en el manto, ¿verdad? Dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Y esto es interesante. El principio era que es un recordatorio visible de los mandamientos de Dios. De acuerdo a Números, fue donde pude encontrar una referencia.
capítulo 15, versículos 38 y 39. Y la aplicación que veo para este tiempo con respecto a este versículo es que hoy no necesitamos flecos específicamente, pero sí mantener la palabra en la mente y el corazón. Por ejemplo, en Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y me parece que este versículo tiene que ver específicamente con esto que estamos viendo. Era el recordatorio que Dios quería que cada uno tuviera en sus mantos cuando se estaban cubriendo, para que ellos estuvieran atentos o estuvieran en conexión con la palabra de Dios, ¿verdad? Ya esta última porción o casi la última mitad, casi es la última mitad de el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, tiene que ver todo con un contexto, y es la ley sobre la castidad y la pureza sexual. Y esto es muy importante para nuestros tiempos. Aquí Dios protege la santidad del matrimonio y la dignidad de la mujer. Vamos a leer los versículos 13 al 30. Vamos a ir viendo y notando ciertas cosas y entonces regresaremos a continuar el estudio. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 22, versículos 13 al 30. Nos dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di a mi hija este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no me he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Ok, entonces dice: los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y le tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Muchas veces la gente dice que en el Antiguo Testamento había mucho machismo, como que las leyes estaban más bien a favor del hombre que a favor de las mujeres. No, nunca fue así. Dios nunca puso leyes que estuvieran más a favor que los hombres que las mujeres. Pero recuerden que en aquel tiempo había una cultura, y en esa cultura verdaderamente habían ciertas cosas que estaban en contra de la mujer. Dios en realidad aquí está entregando una ley que era para protección de la mujer, por en la forma en que muchos hombres aborrecían a sus mujeres injustamente y también las acusaban injustamente. Y vemos nosotros acá claramente este principio con la instrucción que Dios dio para proteger a las mujeres de hombres que actuaran injustamente, ¿verdad? Y sigue diciendo: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Estas leyes son un poco fuertes para nosotros poder entender, pero cuando nosotros empezamos a analizar el ambiente en el cual se vivía en aquel tiempo y las cosas que se estaban tratando de mezclar dentro del campamento, vemos nosotros que todos eran para conllevar a las personas a analizar sus vidas y a poder buscar, en este caso, un orden en específico para alejar el pecado. Todo esto que Dios entrega a través de la ley civil y la ley ceremonial, todo eran símbolos que estaban señalando hacia Cristo, ¿verdad? Y en aquel tiempo hubo mucha vileza. Vemos nosotros que cuando se permitía que el pecado se regara dentro de Israel, como sucedió en el tiempo cuando el profeta Balaam le dice al rey que enviara a las sacerdotisas, y los hombres empezaron a pecar con estas mujeres, se armó tremenda mortandad dentro del campamento. Y no fue hasta que se terminó, o en este caso se eliminó a la persona, en este caso principal en la historia de Balaam, que era una de las sacerdotisas principales, cuando fue atravesada con una lanza, que cesó esta mortandad. Tenemos que entender, hermanos, que así como hay leyes y reglas hoy en día en nuestros países, ¿verdad? Cada país es diferente, como por ejemplo acá en nuestro país de Estados Unidos, no se ve bien el adulterio. Cuando hay adulterio, la persona pierde completamente todos sus derechos a poder quedarse con bienes del matrimonio. Por eso es que muchas veces se hace tanto énfasis cuando hay un divorcio en presentar si hubo en este caso adulterio, porque es que
la ley condena el adulterio y por lo tanto no es justo que una persona que haya errado o que haya pecado salga ahora también con los mismos beneficios que aquella que no haya pecado o que no haya cometido el error. Y eso es lo que estamos viendo. Así que es verdad que había un castigo contra el hombre y también se pone un castigo contra la mujer que cometía vileza por deshonrar la casa de su padre. Vamos a seguir leyendo y después vamos a ir entendiendo mejor las aplicaciones que podemos sacar de estos versículos que considero que son bastante complicados, pero a la luz de la palabra de Dios se hacen fáciles de entender. Sigue diciendo la palabra. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, tanto el que se acostó con la mujer casada como la mujer casada, y el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. En aquel tiempo, cuando una virgen estaba desposada, o sea, estaba prometida para ser casada, prácticamente era conocida, era reconocido como el mismo matrimonio. No había una separación con lo que era el noviazgo y el matrimonio. Aquella mujer estaba desposada, al menos que hubiera un arreglo mutuo por el cual quedan separados, o el hombre simplemente se echaba para atrás en su promesa y no se casaban, pero no podían acostarse, ¿verdad? Entonces la mujer podía quedar libre para seguir adelante y ser desposada de nuevo. Pero si esta mujer estando desposada, o sea, estando prometida a otro hombre, se acostaba con otro hombre, vemos nosotros que habían consecuencias. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. Cuando dice que la mujer no dio voces es porque la mujer no fue violada, fue con su consentimiento. Si una mujer es violada por un hombre, tenía que dar voces, tenía que gritar, tenía que haber evidencia de que intentó todo lo posible por evitar que el hombre le hiciera lo que le hiciera, y ese hombre entonces será muerto y ella no. Creo que lo explica más adelante. Mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzara a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levante contra su prójimo, le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella. Vamos de nuevo. El hombre, hay una mujer, a una joven virgen que no ha sido desposada, o sea, él se acuesta con una mujer que no es casada, que ni ha estado casada, y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Esta era la forma en que podía Dios rescatar, en este caso, ¿cómo se dice? La honra de la hija en la casa del padre era que el hombre tenía que hacerse responsable y casarse con esa mujer. Y muchas veces en muchos jóvenes cristianos cometen este gran pecado de fornicar antes del matrimonio y ellos no acaban de entender la gran responsabilidad. Si te acuestas con una persona, te tienes que casar con ella. No puedes dejar a la mujer deshonrada de tal manera. Y hoy en día las damas deben de cuidarse mucho porque están deshonrando no solamente a su casa, sino al mismo Dios cuando ellas permiten que un hombre se allegue a ella antes del matrimonio. Vemos nosotros que el versículo 30 termina diciendo: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre, como vemos que sucedió en el caso de Jacob, donde vemos que uno de sus hijos se estaba acostando con una de las mujeres con el cual su padre se estaba acostando, una de sus concubinas o siervas de su esposa. El hecho es que verdaderamente Deuteronomio 22 habla mucho con respecto a esta pureza sexual y vamos a tratar de sacarle un poco de aplicaciones para nuestro tiempo. Vemos nosotros, número 1, que en el versículo 13 al 19 se hablan de las falsas acusaciones contra la esposa. Hoy en día vemos nosotros que el marido que calumniaba a su mujer en aquel tiempo, como hoy en día pasa, debe ser castigado. Obviamente no de la misma manera hoy como lo era en aquel tiempo, pero o sea, nunca podría divorciarse de ella. El principio es que Dios defiende la honra del inocente. Hoy en día hay hombres que se casan con las mujeres y al cabo del tiempo ellos por sus concupiscencias, porque el hombre de Dios nunca se aburre de su mujer. Disfruta a su esposa en sus tiempos jóvenes como la disfruta en sus tiempos ya
más avanzados en edad. Cada etapa es preciosa en el matrimonio y Dios buscaba que se respetara esto. Pero hoy en día hay hombres que no tienen principios, que no han sido criados apropiadamente, y entonces ellos como que se aburren, dicen ellos que se aburren de su mujer y entonces buscan una más joven. No, hermanos, no puedes divorciarte de una mujer simplemente porque ahora no te gusta o no te llama la atención. Eso es una concupiscencia en la mente que debe ser trabajada entre tú y nuestro Dios, que tiene poder para vencer cualquier mal cuando el hombre está dispuesto a trabajar en esto. Avanzamos, vemos nosotros la falta de virginidad y la fornicación en los versículos 20 al 21. Entendemos que la deshonra y la impureza eran juzgadas con severidad en aquel tiempo. Y el principio es que el pecado sexual destruye familias y sociedades. Desgraciadamente, en el día de hoy, ya casi muchos no practican esto. Muchos no se guardan para el matrimonio. Muchos se queman ante el matrimonio. Muchos se entregan a la perversión sexual antes del matrimonio. Y ellos no entienden que hay muchas, pero muchas consecuencias cuando tú te entregas a una persona ante el matrimonio. Conozco personas que están arrepentidas de haber caído en esos pecados. Y aunque están arrepentidas y son personas buenas y excelentes, y yo mismo las he conocido y considero que son personas, yo diría que valen oro. Para mí valen oro. Verdaderamente puedo ver el sufrimiento que trae, ¿verdad?, estos pecados sexuales cuando se practican fuera del matrimonio. Así que comparto estos dos consejos. Y hermano, esto no es un tema cómodo el que nos ha tocado tener que estudiar hoy, pero es necesario. Comparto dos consejos. Uno, para aquellos que son jóvenes, y hablo de mi misma experiencia. Cuando tú te guardas para el matrimonio, la salud sexual del matrimonio es una gran bendición cuando tú haces las cosas bien y te guardas para el matrimonio. ¿Okay? Te hablo desde experiencia. ¿Okay? Hoy en día, para muchas personas, parece ser que es como una deshonra o como si fuera algo vergonzoso admitir que uno se guarda para el matrimonio. Pues desde edad temprana, aunque se burlaron mucho de mí, yo me mantuve para mi matrimonio. Solamente he conocido una sola mujer y mi esposa solamente ha conocido un solo hombre. Y esto es una gran bendición para nuestras vidas, para nuestra relación, para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Para aquellos jóvenes que están creciendo o los padres que están escuchando este video, considero mucho que deben de aconsejar a sus jóvenes, a sus hijos, con respecto a estos temas, que conozcan ellos las cosas y las consecuencias de acostarse ante el matrimonio. Hay muchas cosas que no vamos a entrar en detalle porque no alcanzaría el tiempo y tendría que ser un tiempo y un tema dedicado específicamente a esto. Y Dios mediante estaremos compartiendo más temas con respecto a la salud familiar. Pero cuando nosotros no estamos siguiendo el mandato de Dios, complicamos nuestras vidas. Muchas veces cuando te estás acostando ante el matrimonio, estás a expensas a un gran porcentaje de recibir enfermedades venéreas, estás a expensas de trastornar tu mente, y esto sucede mucho de parte del hombre, trastorna su mente, llega un momento que después cuando se acoja al buen vivir y está casado, no funciona apropiadamente, en este caso lo que sería su mente cuando él está con su esposa, o su vida familiar con su familia, porque ha sido distorsionada, y tiene que trabajar mucho ese hombre en poder corregir apropiadamente su mente para poder vivir en paz y en tranquilidad. Lo mismo pasa con las damas. Las damas trastornan su mente, trastornan en qué consiste la felicidad matrimonial, en qué consiste la felicidad de la relación, y por ende terminan ellas mismas destruyendo los buenos matrimonios que Dios, si acaso, entrega, porque les entrega un buen hombre, pero ellas destruyen completamente a ese buen hombre. Y suceden muchas cosas a nivel en la sociedad moderna que no nos damos cuenta que son consecuencias, producto de romper estas leyes, de entregarse a estos placeres sexuales antes del matrimonio. Vemos nosotros que el adulterio también es algo en aquel tiempo que Dios no toleraba. Ambos eran culpables, morían. El principio, Dios no hace excepción. El pecado es igual de grave tanto para el hombre como para la mujer. Hoy en día vemos nosotros que en el mundo de los jóvenes y de los adultos, la pornografía
es algo que está destruyendo la mente de los hombres, está trastornando la mente de los hombres. Y algunos creen que la pornografía es solamente visto por hombres. Hermanos, más del 50% de las mujeres en el mundo han visto o se han sentado a ver o leer pornografía. La pornografía no es solamente verla en imágenes, en fotos o videos, que eso son cosas que perturban la mente. En los libros, damas, en los libros hay mucha pornografía que destruye lo que es la verdadera sexualidad, destruye lo que es la verdadera relación familiar, matrimonial que debiera de existir. Verdaderamente son cosas que tienen que ser analizadas. A nuestros hijos se les debe de enseñar lo que es un verdadero matrimonio, qué es lo que le pertenece al matrimonio. Es increíble, yo me enteré hace un tiempo atrás con mi primo Aviam, cómo era que en ciertas iglesias, bueno, no solamente en Cuba, pero en diferentes partes del mundo, estábamos analizando, se ponen a hablar de cosas que solamente pertenecen al matrimonio y se les habla a los jóvenes como si los jóvenes tuvieran acceso a estas cosas. No, hermanos, no. El matrimonio es algo que es santo, sagrado. La relación que Dios ha hecho entre el hombre y la mujer debe de ser exaltada, no solamente defendiendo el matrimonio heterosexual, porque la gente cree, oh, yo defiendo el matrimonio heterosexual, estoy defendiendo el matrimonio de Dios. No, hay matrimonios heterosexuales que van en contra de lo que Dios ha instituido en el matrimonio. Y eso está mal tanto lo que sucede en la cama como lo que sucede fuera de la cama y sucede en esa relación que hay entre el hombre y la mujer. He visto cómo mujeres maltratan a sus esposos. He visto cómo esposos maltratan a sus esposas. He visto cómo mujeres quieren hacerse por encima de sus maridos y maridos que sufren bajo el yugo de estas mujeres empoderadas. Y si tú eres uno de ellos, mi querido hermano, tienes que orarle a Dios porque eso va en contra del principio que Dios dice. Pero también he visto damas que sufren bajo el maltrato de hombres. Y si esto es el caso, mi querida hermana, tienes que orar a Dios porque eso no es correcto y Dios no quiere que tú estés sufriendo ese tipo de sufrimientos. Sé que seguramente hay muchas preguntas que muchos tendrán y seguramente se van a sentir hasta un poco tentados en venir y preguntarme con respecto a estos casos. Recuerden, hermanos, que cada caso, cada matrimonio, cada familia es independiente de la otra. No puedo dar consejos que son en generales porque cada uno debe recibir un consejo de acuerdo a su situación, a su experiencia. Cada uno es diferente. Ahora, que hay consejos en generales que las escrituras dan con respecto a estos temas, sí, y no considero que es necesario que vayan hacia un hombre a buscarlas porque están en la Biblia. La Biblia tiene mucho con qué hablar con respecto al matrimonio y la relación saludable de una familia. Pero o sea, tenemos que entender que tanto lo que hace un hombre que es malo es también igual de malo cuando lo hace una mujer. Vemos nosotros la virgen desposada violentada, o sea, que es violada. Se distingue entre consentimiento y violación y el principio es que Dios es justo y protege a la víctima. El hombre debía casarse con ella y no podía despedirla. Esto era la virgen no desposada, queriendo decir que era un hombre y una mujer que no estaban desposados, no estaban para casarse, ¿verdad? No estaban para casarse y se acostaron juntos. Vemos nosotros que el principio era que el hombre se casara con ella. La responsabilidad recae en el que ofende. En este caso, el hombre era el que ofendía cuando le quitaba la honra o sea, le quitaba la honra a la hija de otro hombre, a la mujer, ¿verdad? Y vemos nosotros la prohibición de incesto, se resalta la santidad de los vínculos familiares. Hermanos, la aplicación en general que la Biblia sí da con respecto a este tema es la pureza sexual, es indispensable en el pueblo de Dios. Pablo lo resume, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y fornicación es simplemente impureza sexual, es prácticas sexuales antes del matrimonio o fuera del vínculo matrimonial, cualquiera de los dos. Así que nosotros vemos que Deuteronomio 22 nos revela que la vida del creyente debe estar regida por, número uno, la responsabilidad hacia el prójimo, ¿verdad? Tenemos que cuidar del prójimo. Pureza en la identidad y en la sexualidad, separación entre lo santo y lo profano y el respeto por la vida y por la creación.
Todo apunta al carácter de Cristo. Todo esto apunta al carácter de Cristo, misericordioso, santo, justo, verdadero. El mismo Dios demanda que pureza es aquel que perdona al pecador arrepentido y lo restaura a través de la gracia de Jesús. En Deuteronomio 22 y el orden divino también hay otras lecciones que podemos nosotros sacar a colación con esto. Por ejemplo, en el capítulo nos muestra que Dios no es Dios de confusión, sino un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 lo vemos exactamente reflejado de esta manera. Ese orden se refleja en 4 esferas: la creación, y lo vamos a ver ahora con la Biblia, el gobierno civil, el hogar, que también incluye el matrimonio, y la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a empezar con el orden de la creación. Desde el principio, Dios estableció leyes naturales, roles y distinciones. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí se establece orden en los días, las especies, los géneros y el descanso. Deuteronomio 22 refuerza esto cuando prohíbe mezclar lo que Dios separó: semillas, animales y vestiduras. Vemos nosotros el orden civil, sujeción a las autoridades terrenales, ¿verdad? En Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2, la palabra de Dios nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Dios pone orden en los reinos humanos. Israel debía aprender a vivir como nación santa, pero también bajo estructuras de autoridad civil. La justicia en casos de inmoralidad, como Deuteronomio 22, del 13 al 30, se aplicaba públicamente en la puerta de la ciudad, mostrando un orden civil. Nosotros también vemos el orden del hogar y del matrimonio. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 23 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias o de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vemos nosotros que en Deuteronomio 22 se protege la pureza matrimonial, la virginidad y la fidelidad, ¿verdad? La familia es el núcleo del orden social y espiritual. Y por último, tenemos nosotros aquí el orden en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40 nos dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Esto es lo que Dios manda. Hechos 6, 3 al 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La iglesia de Cristo debe reflejar disciplina, reverencia y responsabilidad, así como Israel debía mantener pureza y justicia en su campamento. Hoy la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Así que vemos que en Deuteronomio 22 no son simples leyes antiguas, son expresiones del orden de Dios en toda esfera de la vida. En la creación, la armonía de lo establecido. En lo civil, el respeto a la autoridad y la justicia. En el hogar, la pureza y la correcta dirección familiar. Y en la iglesia, la reverencia, el orden y la santidad. El mismo Dios que ordenó los cielos y la tierra, ordena también nuestras vidas, familias y congregaciones para que reflejemos su carácter santo. Vamos a leer esta nota de la inspiración antes de retirarnos con este estudio. Testimonios para la Iglesia, página 421, párrafo 1 y 2. Dice la sierva de Dios:
Vi que quienes adoptan la costumbre estadounidense han invertido el orden de Dios y han ignorado sus instrucciones especiales. Me remitieron a Deuteronomio 22:5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación al Señor tu Dios cualquier cosa de esto. Dios no quiere que su pueblo adopte la llamada vestimenta reformada. Perdón, Dios no requiere que su pueblo adopte la llamada vestimenta reformada. Es una vestimenta inmodesta, totalmente inadecuada para los modestos y humildes seguidores de Cristo. En aquel tiempo se estaban mezclando una nueva moda y se le estaba diciendo que era una reforma en la vestimenta, pero iba en contra de lo que Dios decía. Hay una tendencia creciente a que las mujeres en su vestimenta y apariencia se parezcan lo más posible al sexo opuesto y a que su vestimenta se parezca mucho a la de los hombres. Pero Dios lo declara abominable. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Hermanos, hoy en día pasa lo opuesto también a esto. Hoy en día estamos viendo cómo están diciendo que tiene que haber una reforma en la vestimenta y vemos que los hombres ahora empiezan a usar cosas que son usadas por las mujeres, ¿verdad? Hombres que se visten parecido a las mujeres. Vamos a cerrar con este siguiente pensamiento. El cielo es un lugar de orden y hay una clara distinción entre los seres celestiales que existen y nosotros tenemos que tener esto mismo, que esto mismo exista entre nosotros, el mismo sentir, el mismo pensar en el cielo. Por eso es que si nosotros, por ejemplo, analizamos, yo sé que esto no es una imagen que sea, que refleja al 100% cómo era que estaba puesta el campamento de Israel, pero solamente a denotar que Dios entregó el orden civil para la bendición del pueblo de Israel. Él los organizó porque su presencia habitaba en medio de ellos y tenían que estar organizados. Eran cuatro tribus por cada lado, ¿verdad? Teníamos tres tribus por cada lado. Estaban las tres tribus del norte, al norte del campamento, 3 tribus al este, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste, tenemos 12 tribus y en el centro estaba el santuario y todos estaban en la misma distancia del santuario. Y ahí dentro del santuario era donde estaba la presencia de Dios que habitaba con su pueblo. Cada uno tenía sus estandartes, cada uno tenía que casarse entre su propia tribu, no podían mezclarse entre las tribus para mantener la distinción entre cada uno de ellas. Y vemos nosotros que Dios tenía estas leyes para proteger los bienes personales, las cosas materiales personales, proteger la justicia, proteger al campamento del pecado, que el pecado se regare, y al mismo tiempo entregarles bendición. Entonces, hermanos, tenemos que aplicar estas cosas a nuestras vidas, que Dios nos dé sabiduría al poder interpretar específicamente qué es lo que necesitamos entender o qué debemos de aprender con respecto a estas cosas que suceden o que fueron entregadas en el Antiguo Testamento. Todo lo que está en el Antiguo Testamento de alguna manera nos va a mostrar a Cristo, ya sea sus características, su plan o en este caso lo que él estaba haciendo por su pueblo. Pero se va a ver a Cristo y lo importante es resaltar a Cristo en el centro y en el medio de todas estas cosas. Por eso es que hemos titulado este estudio Misericordia, Pureza y Orden Social, los beneficios de organización. Hoy verdaderamente la iglesia necesita estar organizada, necesita funcionar organizada, los ministerios independientes necesitan estar bien organizados para poder avanzar, respetando las leyes civiles, a menos de que vayan en contra de la ley divina, y mientras estamos viviendo en esta tierra, vivir de acuerdo a un orden que Dios ha entregado y Él ha llamado a su pueblo a practicar y vivir. Espero que este estudio haya sido de gran bendición, como lo fue para mí y las cosas que pudimos aprender, y que Dios me los bendiga. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Padre por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque hemos estudiado tu palabra y podemos ver, Padre, que tú eres un Dios de orden, de justicia y de misericordia. Queremos que estas cosas se reflejen en nuestras vidas, en la forma en que vivimos y lo que hacemos. Pedimos estas cosas, Padre, no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, me despido por hoy. Que Dios me los bendiga, que pasen un bonito día y que la paz de Cristo siempre los acompañe. Maranata.